del Señor, hermano. Efesios capítulo 5, versículo 7. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Versículo 8. Andad como hijos de luz. Toma nota. Andad como hijos de luz. Andad. Ese andad es práctica. Ese andad es una forma de hacer las cosas. Entonces, Pablo dice, no se trata solamente de saber que somos hijos de luz. No se trata solo de saber que nosotros tenemos una bendición, una gracia que a través de Cristo Jesús hemos recibido y que nos declara quiénes somos. Debemos caminar en consecuencia. Debemos tener una manifestación que sea coherente con lo que nosotros somos, hijos de luz. Yo creo, hermano, que la lucha más grande de todas las épocas del cristiano, en todas las épocas de la historia de los creyentes, ha sido esa: vivir el evangelio. Eso ha sido lo más complicado. Ese es realmente el punto de lucha, de conflicto, de batalla más difícil. Todos creemos en Jesús. Muchos creen en Jesús. Pero cuando se trata de andar en el evangelio, como dice el dicho popular, ahí es donde la marrana tuerce el rabo, ¿verdad? Esa pequeña palabra en el español, ¿de cuántas letras? No sé cómo diga tu Biblia. Son 5 letras, andad. Yo estoy leyendo en este momento la Reina Valera. Andad. Qué pesada palabra. Tan pequeñita, 5 letras, y solo leerla con seriedad, hermano, se convierte en una palabra bien pesada. Nos compromete de una manera excesiva. Si nosotros leemos con calma esa palabra, entendiendo, y todos somos lo suficientemente capaces de entender esa palabra, y son lo suficientemente capaces, número 1, porque Dios te hizo una persona inteligente, y número 2, porque tienes al Espíritu Santo que te permite entenderlo. Andad, caminar, proceder, actuar. ¿Cómo qué? Como hijos de luz. Porque eso somos. En el nombre de Jesús yo te pido que hoy te identifiques. ¿Eres hijo de luz o eres hijo de la oscuridad? La palabra dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 que en el principio el verbo era la luz de los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Estamos en los tiempos, hermano, ese pasaje de Juan capítulo 1 que nos habla de una eternidad pasada. Aunque nos habla de una eternidad pasada que nosotros de manera mística la vemos así como que en otro universo, tiene tanta actualidad, ha tenido tanta actualidad en cada época, porque hoy, hermano, vemos lo que está pasando y nos seguimos dando cuenta que los hombres siguen prefiriendo las tinieblas. Jesús sigue siendo la luz de los hombres, pero los hombres siguen prefiriendo las tinieblas. Nos encontramos, hermano, en una época donde la oscuridad está invadiendo la humanidad. Siempre la ha invadido, pero ha habido momentos donde como que la oscuridad retrocede, la oscuridad es aplacada, y hay momentos como que la oscuridad toma fuerza. ¿Por qué toma fuerza la oscuridad? Porque los hijos de la luz, los que somos luz, apagamos la luz. La única manera en que la oscuridad tome fuerza es apagando la luz. No hay otra manera. La luz vence la oscuridad, dice la palabra. Pero en la medida que la luz se va apagando, la oscuridad toma fuerza. Y muchas veces no es que la oscuridad domine a la luz, sino que la luz misma va perdiendo su intensidad. Y en la medida que la luz pierde su intensidad, las tinieblas toman dominio. Esta palabra tan pequeña, andad, se escucha urgente hoy, porque estamos perdiendo la batalla del evangelio en la práctica de lo que el evangelio es.
La iglesia está perdiendo la batalla en la vida del evangelio. Los pastores estamos perdiendo la batalla en la práctica del evangelio. Hay mucha gente que se llama cristiana que no conoce la Biblia, aunque se dice cristiana. Ahí hay un gran problema, porque si no conocen la Biblia, entonces con más facilidad la luz va a desaparecer. Pero sorprendentemente también hay muchos cristianos que dicen conocer la Biblia, que la han estudiado, que han leído, que hemos estudiado, incluso hasta de una manera más sistemática. Pero seguimos teniendo el gran problema del andar, del caminar. El apóstol Pablo, hermano, continúa hablando y dice: andad como hijos de luz. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, toda justicia y toda verdad. Entonces, hermano, el versículo 9 nos aclara qué es andar en verdad, nos lo resume, nos lo compacta. Si tú quieres saber el detalle, pues por supuesto hay que leer los evangelios de manera central, el sermón del monte. Pudiéramos volver a empezar desde ahí, pero nos lo compacta. Y el apóstol Pablo nos dice: ok, ¿cuál es el fruto de andar como hijos de luz? Te lo resumo en 3 palabras, dice el apóstol Pablo, para que no te cueste tanto trabajo. Te lo resumo en 3 palabras. Andar como hijos de luz es caminar en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. En toda bondad, en toda justicia y en toda verdad, y todo lo que eso implica. Toda bondad es un acto de amor, es un acto buscando el beneficio de otros. Toda justicia tiene que ver, hermano, con la justicia de Dios, con la misericordia de Dios. Tiene que ver con la salvación centrada en Cristo Jesús y no en el hombre. Tiene que ver que la justicia no puede venir a través de las obras, sino a través del regalo precioso de Cristo Jesús. Toda justicia fue cumplida en la cruz del Calvario. Y toda verdad. Y toda verdad es Cristo, y toda verdad es la palabra que nos habla de Cristo. Así que cuando hablamos de bondad, un aplauso al Señor, por supuesto. Cuando hablamos de bondad es de la relación que yo tengo con el prójimo. Es esa relación de paz, de compañerismo, de soportarnos los unos a los otros. Cuando hablo de justicia, hablamos de caminar sin carga, sin acusación, sin culpa, sin sentirnos despreciados, sin sentirnos indignos, porque ya Cristo nos ha hecho justicia. Y en esta justicia podemos también predicar a otros y decirle: no camines pensando que Dios no te da oportunidad. Ven a Jesús, Cristo te está llamando. Y caminar en verdad es cambiar nuestra manera de pensar con todas las ideas que fluyen de la palabra de Dios. Por mencionar algo muy rápido, hermano. Ahora, ¿por qué necesitamos esta vida como hijos de luz? ¿Por qué necesitamos ser luz? Donde es el gran fracaso de la iglesia en las últimas décadas. Necesitamos volver al poder de la vida cristiana, hacerlo con compromiso. Tenemos que incluso llorar, hermano, pidiéndole perdón a Dios, porque sabemos Biblia, tenemos teología, tenemos doctrina, nos jactamos de tener años de saber cómo se deben hacer las cosas en la iglesia, pero las cosas fundamentales del andar como hijos de luz los hemos olvidado, los hemos ignorado, los hemos hecho a un lado. Nos regodeamos más en poder decir cómo deberían hacerse las cosas en un culto. Nos regodeamos más en poder citar de memoria algunos versículos de la Biblia. Y no estoy diciendo que sea malo, al contrario, eso es necesario. Pero es más importante humillar nuestra vida y decir: Señor, no puedo todavía amar a mi prójimo, perdonar, ser humilde. Sigo con orgullo, sigo soberbio, comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, nada más déjame decir algo rápido. Tú sabes que la única manera de comprobar lo que es agradable al Señor es teniendo la Biblia abierta, leyéndola, escuchándola y guardándola en nuestro corazón. Lo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 1: bienaventurado todo el que lee, todo el que oye y todo el que guarda las palabras de este libro. No hay otra manera, hermano. Creo que esa es la primera cosa que estamos fallando. No estamos leyendo la Biblia, no estamos oyendo la Biblia.
Y cuando hablo de oír, no estoy diciendo que lo escuches de un pastor o lo escuches de un profeta. Debes escucharla del Espíritu Santo en primera instancia, porque el Espíritu Santo es real, es Dios. Y a todo el que lee con el corazón dispuesto, el Espíritu Santo le va a hablar, comprobando lo que es agradable al Señor. Muchos quieren comprobar lo que es agradable a Dios diciéndole al pastor: pastor, ¿y esto es bueno o es malo? Quieren comprobar lo que es agradable al Señor preguntándole al psicólogo: ¿y esto es bueno o es malo? Muchos quieren saber lo que es agradable al Señor hasta preguntando en las redes sociales. Y no participéis de las obras infructuosas. Mira el camino. Ojalá y el Espíritu Santo te hable antes de que yo pueda expresarte todo lo que quiero hoy, ayudarte a entender con la bendición del Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La Biblia de las Américas dice: denúncienlas, denuncien las obras infructuosas de las tinieblas, desenmascárenlas, quítenles la apariencia de piedad que tienen, quítenle la apariencia de bueno. No tiene nada de bueno, pero todo mundo cree que es bueno porque todo mundo lo hace. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Todas las cosas son puestas en evidencias por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andan. Una vez más esta palabra: miren con diligencia cómo andan. Hermano, yo esto le llamo, hermano, un sándwich. Un sándwich, hermano, donde el predicador utiliza un concepto, una idea, para después terminar con el mismo concepto y reforzarlo. Todo comienza diciendo: pongan cuidado cómo andan, anden como hijos de luz. Y después nos dice de qué está hablando, ahorita lo vamos a explicar. Y termina cerrando y diciendo: entonces pues, miren con diligencia cómo andan. Ahora no nada más dicen: cuiden andar como hijos de luz. Ahora dice: pongan extremo cuidado en cómo andan. Pongan extremo énfasis en cómo andan. Sean extremadamente atentos en cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, tienes que conectar ese versículo con lo que dice el apóstol Pablo más adelante, cuando nos dice que es necesario vestirnos con toda la armadura del Señor para que podamos resistir en el día malo. El apóstol Pablo está escribiendo a Efesios insistiendo en que hay días malos, en que hay una época mala, una época complicada. Mala, podemos entender malo como algo difícil, complicado, laborioso, pero también como algo perverso, peligroso, destructivo. Y hermano, hoy estamos en una época donde las evidencias son abrumadoras al hacernos ver lo malo de la época en que nos ha tocado vivir. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Bueno, mi hermano Víctor enseñó, lo escuchamos el viernes, y yo estoy cada vez más convencido que estamos entrando a una nueva etapa de oscurantismo. Hermano, el oscurantismo duró 1000 años aproximadamente y se fue introduciendo de a poco. No creas que un día pasaron de un año a otro y ya estamos en la Edad Media, en el oscurantismo. No, hermano, fue algo progresivo, fue algo que de a poco fue avanzando hasta que llegaron al extremo, hermano, de estar en una oscuridad científica, una oscuridad social, una oscuridad moral, una oscuridad política, una oscuridad económica. ¿Y todo sabes dónde empezó? Por una oscuridad espiritual, una oscuridad religiosa. Toda la debacle que tú ves en la Edad Media, hermano, no comenzó con los reyes, no comenzó con los emperadores romanos, aunque tuvieron mucho que ver. Comenzó con una debacle espiritual, con una desaparición del poder de la luz que la iglesia tenía.
Ya estamos, hermano, en una nueva etapa de oscurantismo. Quizá no en plenitud, pero estamos entrando ya a ella desde hace varias décadas. La diferencia, hermano, de hoy al oscurantismo medieval, quizá es que la luz de la tecnología, la luz de la ciencia, hoy nos acompaña y es una luz que ha enceguecido al hombre. Mira qué cosa tan tremenda. Hoy, hermano, estamos llenos de tecnología, llenos de ciencia, llenos de conocimiento, pero es tanta la luz de esta luz de la ciencia que ha enceguecido a la humanidad y ahora nos encontramos con una edad de oscurantismo o entrando en una edad de oscurantismo cegados por una luz falsa en lo que la ciencia y la tecnología nos ofrece, porque la ciencia y la tecnología nos ha llevado a comodidad. La ciencia y la tecnología nos ha llevado a una nueva etapa de hedonismo, de buscar el placer, a una nueva etapa donde damos por sentado que todo lo que se dice a través de la ciencia y la tecnología debe ser verdad. Y estamos siendo engañados por todo lo que la ciencia y la tecnología están ofreciendo. No estoy diciendo que estén basados exclusivamente en mentiras, pero sí mucho de lo que la ciencia y la tecnología dice, hermano, no es 100% confirmable. Sin embargo, lo creemos. Hermano, es increíble que este avance de la ciencia presupone que el hombre es más civilizado que nunca en la historia. Pero es increíble cómo hoy la humanidad sigue creyendo fantasías. La humanidad sigue creyendo imaginaciones. La humanidad sigue creciendo en falsas teorías, en ideologías llenas de inmoralidad. Hermano, ¿qué no te das cuenta? Es increíble la locura en que va este mundo supuestamente civilizado. Hermano, es increíble, hermano, que haya gobiernos y sociedades que están aplaudiendo y abrazando ideas tan horrorosas que parecen extraídas de la Edad Media. En la Edad Media creían en hombres lobo, creían en vampiros, creían en seres. Hoy pensamos que es una locura aquellas cosas que ellos creían. Bueno, pero si en internet aparece una mujer diciendo que es lobo y aparece una muchacha exigiéndole a los gobiernos que no la repriman y que no la censuren porque ella es mitad cebra. ¿Y sabes qué dicen los políticos? Sí, hay que respetarla. ¿Cómo le llaman? La autodefinición. Estoy mencionando solo un detalle, no puede ser. Y los psicólogos la están apoyando. Hay áreas de la psicología, de la neurología que están apoyando eso. La ciencia. Hermano, hay una parte de la ciencia que está empujando para que se hagan operaciones de cambio de sexo y están siendo financiados por agrupaciones muy poderosas. Entonces hay áreas de economía, hay áreas de política, hay áreas de ciencia que están apoyando esas locuras. Hermano, hay gobiernos que están empujando leyes para que se prohíba a los padres impedir a un niño de 8 años, 9 años, el cambio de sexo. Los padres no pueden hacer nada si un niño influenciado por la sociedad, influenciado por sus maestros en la escuela, influenciado por las redes sociales, de repente dice, creo que no soy niña, creo que soy niño. Y entonces los padres no pueden hacer nada. Y la ciencia, hermano, está aportando recursos para que puedan ser operados gratuitamente. No hay operaciones, hermano, para ciertas enfermedades, pero sí se están financiando operaciones para cambio de sexo. No hay para quimioterapias, pero sí para cambios de sexo. Pero sí para hormonizar, llenar de hormonas a los niños. ¿No es acaso esta una oscuridad terrible? Empujando para dominar las conciencias y que las personas no piensen, sino lo que quieren que pensemos. ¿No es eso lo que buscaban los señores feudales? ¿Y sabes quién apoyaba todo esto? La religión de esa época. El Papa, la Iglesia Católica, hermano, empujaba, apoyaba, porque claro que había un contubernio. Y aprovechaban todo esto para dominar las conciencias de las personas a través del miedo. Que las personas tuvieran miedo, inseguridad, a través de falsas doctrinas, falsas teologías, doctrinas, hermano, que dominaban, hermano,
la mente de las personas, haciendo creer que había un Dios furioso, un Dios implacable, sediento de sangre y de llevar a todo el mundo al infierno. Un Dios simple y llanamente inaccesible. Hermano, en la Edad Media, hermano, había toda una serie de mezclas entre lo social y lo pagano, lo religioso y lo pagano, hermano. Y tú sabes que la gente creía en cosas como duendes. Se empezaron a llenar de imaginaciones, de fantasías, viendo demonios, hermano, por todos lados. Y todo esto bajo el auspicio de la religión, los poderes del Vaticano, de los sacerdotes, para mantener a la gente, hermano, obnubilada, cegada, en obscuridad, y pudieran ser movidos de manera fácil hacia los intereses, ya sean políticos, económicos o religiosos, en esa edad oscura. Hermano, fue en esa edad oscura que surge Martín Lutero. Tenemos que hablar de él, no porque idolatremos a Martín Lutero, sino sencillamente porque fue un hombre con muchos errores, a propósito, pero que de alguna manera combatió la oscuridad de su tiempo. Se dio cuenta que no podía mantenerse en esa oscuridad, que no podía permanecer. Se dio cuenta que él era hijo de la luz y creía en Cristo Jesús. Y como hijo de la luz tenía que manifestarse en medio de la oscuridad de su tiempo y tenía que denunciar. Quizá a algunos no les gusta que se hablen de cosas, de sucesos, de situaciones y de personas que están haciéndole daño al mundo y le están haciendo daño a la iglesia. Yo he recibido mensajes, hermano, de muchas formas que me han dicho: pastor, ya no diga nombres, ya no hable de lo que están haciendo aquí o lo que están haciendo allá. Yo no sé si Martín Lutero también recibió cartas o mensajes igual. Ya no hable del Papa, ya no hable de los sacerdotes que dicen que todo el mundo se vaya al infierno si no dan sus indulgencias. ¿Para qué se mete en problemas? Pero hermano, Martín Lutero sabía que no podía quedarse solo con la revelación de la luz sin manifestar la luz. Así que Martín Lutero tuvo que, como dice en la versión Las Américas, desenmascarar, porque la luz desenmascara. Y antes que Martín Lutero, otros lo intentaron hacer y lo hicieron, hermano. Antes de él ya hubo. A veces pensamos que Martín Lutero empezó todo. No. Él no empezó todo, ya antes. ¿Por qué? Porque la luz no puede ser apagada en su totalidad cuando se trata de la luz eterna de Cristo. Así que la luz poderosa del Evangelio prevaleció ahí, como que se apagaba y volvía a tomar fuerza y como que volvía a tratar de sofocarse, pero volvía. Hasta que con Martín Lutero, hermano, vino un soplo del Espíritu Santo poderoso que causó una explosión. Pero ya antes hubo otros. Juan Hus, por ejemplo, Wycliffe en Inglaterra, otros, hermano. Pero Martín Lutero fue movido para que esa luz explotara. Bueno, y a veces cuando uno lee la vida de Martín Lutero se da cuenta que fue hasta de una manera inocente, como que ni cuenta se dio. Fue algo así como el burro que tocó la flauta. Llegó el burro, vio la flauta, metió el hocico y sonó la flauta y todos dijeron: ¡ay, qué gran burro! Con todo respeto a Martín Lutero, hermano, él no sabía que esa flauta iba a sonar, hermano, y iba a trastocar el mundo entero. Pero fue Dios quien movió a que tocara la flauta. Un sonido que ha llegado hasta nuestros tiempos y que deberíamos recuperar. Déjame avanzar. Yo creo, hermano, que el tiempo de hoy nos hace falta una explosión de luz como la que hubo en aquel tiempo. Quizá no conmocionemos al mundo entero como lo hizo Martín Lutero. Hermano, en 20 días toda Alemania ya tenía las 95 tesis que clavó en la puerta ahí en Wittenberg. 20 días. Y en menos de un año, 2 años, hermano, ya estaba por toda Europa. Dime si eso no es. Y no había internet, no había Facebook. ¿Y sabes quiénes lo hicieron? Estaba yo escuchando, hermano, y me conmovió mi corazón. ¿Sabes quién hizo que en 20 días ya estuviera lleno Alemania de todas esas 95 tesis que comenzó aquel gran avivamiento del Espíritu Santo? Fueron los jóvenes. Fueron los jóvenes. Es interesante, hermano. Martín Lutero clava las 95 tesis siendo monje todavía. Recuerda, él no comenzó queriendo salirse de la Iglesia Católica. Él quería que la Iglesia Católica se reformara, volviera a las Escrituras.
Y cuando Clava estaba invitando a que se debatiera sobre las 95 tesis, que básicamente era una denuncia a las indulgencias, pero él quería debatir con teólogos, con universitarios, maestros. Recuerda que Wittenberg en ese tiempo tenía una de las universidades más importantes. ¿Y sabes cuántos teólogos y ministros católicos respondieron a su invitación a debatir? Ninguno. ¿Sabes quiénes fueron los que dijeron esto hay que darlo a conocer y hay que hablar acerca de esto? Los jóvenes estudiantes del seminario. Ellos son los que tomaron esas 95 tesis, las imprimieron. Gloria a Dios por la tecnología de ese momento que se usó para la gloria de Dios y no para tonterías. Imprimieron las 95 tesis, las difundieron por todos lados y en 20 días llegó a toda Alemania. Fueron los jóvenes estudiantes que dijeron esto vale la pena que se conozca, que se debata, que se profundice. Hoy, hermano, quizá hay un gran problema y de eso quiero centrar mi mensaje en la iglesia evangélica. Y estamos esperando que sean los grandes ministros, los grandes teólogos, los grandes pastores los que comiencen. Pero los jóvenes deberían de despertar y dejar de usar sus imprentas modernas, usarlas para difundir lo que es bueno, justo, santo, digno, de buen nombre. ¿Qué pasaría si los jóvenes de hoy difundieran con firmeza y con carácter, con entusiasmo, con pasión? ¿Qué pasaría si tomaran las verdades de Dios, como lo hicieron aquellos jóvenes estudiantes de Wittenberg, y difundieran por todo México las verdades que son necesarias hoy en día? Pero ¿cuál fue la clave, hermano, de lo que pasó en la Edad Media, saliendo de la Edad Media? Muchos piensan que fue la teología. Muchos piensan que fue la revelación doctrinal que tuvo Lutero. Muchos piensan, hermano, que fue una cuestión de solamente poner sobre la mesa las cuestiones bíblicas. Y aunque eso fue el inicio, lo que conmocionó el corazón de Martín Lutero, hermano, no fue una revelación teológica, fue un impacto del Espíritu a su vida. Después vino el entendimiento. Hermano, Martín Lutero se tardó 4 años, casi 5 años, hermano, en asentar el entendimiento de lo que significaba mas el justo por la fe vivirá. Él mismo da testimonio en los escritos que tenemos de él, 1517 a 1521, que es cuando rompe por completo con la Iglesia Católica. Todo ese tiempo se tardó él en entender teológicamente lo que significaba, mas el justo por la fe vivirá. Por eso, hermano, quien piensa que fue una explosión de teología se equivoca. Lo primero que impactó el corazón de Martín Lutero fue su vida, su conducta. Hacia el final de las 95 tesis, hermano, él comienza a censurar al Papa y comienza a decir: el Papa no es la autoridad, el Papa no es la máxima autoridad es la palabra de Dios. Pero fue una reacción no de un estudio profundo teológico, sino de un impacto primario de la palabra de Dios para entender y después para actuar. ¿Qué es lo que le hace falta a la iglesia de hoy, hermano? La batalla que la iglesia de hoy está viviendo es una batalla parecida a la Edad Media. Necesitamos volver a las Escrituras, eso es fundamental. Necesitamos volver a la palabra de Dios, ser bíblicos. Necesitamos volver a la palabra, estar dispuestos a cambiar de opinión. ¿Sabes cuánto tuvo que cambiar Martín Lutero teológicamente? A veces tenemos miedo como evangélicos de cambiar nuestra teología, cambiar nuestra doctrina. Eso es lo que le cuesta mucho trabajo a los católicos. Y les costó mucho trabajo a los católicos en la Edad Media cambiar su tradición, dejar su tradición, abandonar las enseñanzas que tanto tiempo les habían dicho sus pastores, desde los púlpitos de las iglesias, desde las catedrales. El resultado de una vida impactada por la palabra de Dios es llevar la luz al que no la tiene, es llevar la luz al que no la conoce. Mira lo que dice la palabra: mas todas las cosas, estoy leyendo el versículo 13, cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. ¿Quién es la luz? Nosotros. Lo que está diciendo Pablo aquí es: se necesita manifestar la luz. No, hermano, no es asunto de que me expliquen cómo funciona la luz. A mí me pueden explicar todo el proceso de la luz, cómo funciona, de cable, me lo pueden explicar.
Pero de nada sirve que me expliquen todo eso si yo no veo la luz. A veces estamos como una iglesia queriendo explicar cómo funciona todo, queriendo entender cómo es la explicación exacta de algunas cosas, pero esto está bien. Pero necesitamos que se manifieste la luz. Debemos dejar de ser una iglesia teórica y ser una iglesia de manifestación. Cuando la luz solar se manifiesta, produce calor y todos lo sienten. Cuando la luz química se manifiesta a través del fuego, lo que se acerca se consume, se quema. Y cuando la luz de la electricidad viaja a una velocidad increíble a través de un cable y se manifiesta en una bombilla, hermano, produce la capacidad de ser productivo en el trabajo. No podemos mantener el conocimiento de eso en un nivel de la mente o un nivel de las emociones. El mundo está entrando a una etapa de oscurantismo. No podemos solamente tener un conocimiento religioso o místico. Tenemos que manifestarlo al mundo. Todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. A ver si logro explicar esto. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando la luz se manifiesta, cuando la luz se hace evidente, y a la luz de lo que está diciendo Pablo en el libro de Efesios, nosotros somos los hijos de la luz. Nosotros somos la luz del mundo. Entonces, ¿qué es lo que se debe de manifestar? Cuando nosotros nos manifestamos, ocurre ese por lo tanto. A ver, otra vez, pon aquí tu atención, querido hermano. Cuando nosotros que somos los hijos de la luz, cuando nosotros que somos la luz del mundo, nos manifestamos, hacemos evidente la oscuridad y la oscuridad se repliega. Por lo tanto, se cumple el canto que Pablo está citando aquí. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabes que Pablo está citando un canto? Bueno, aquí hay un canto, por eso en muchas Biblias está escrito en forma de verso. Es un canto que al parecer la iglesia cantaba inspirado en el libro de Isaías. Eso es hermoso. Bueno, vamos a hablar más adelante acerca de la música, hermano, porque Pablo habla de la música unos versículos más adelante. Solo te adelanto esto: la música en una iglesia tiene que ser bíblica. La iglesia del siglo I está cantando, o Pablo está citando un canto que tiene como base la Biblia, una cita de Isaías, pero que la conecta con Cristo. Eso es maravilloso. Toma al profeta Isaías y en ese canto lo conectan con Cristo. ¿De qué está hablando Isaías? De Cristo. Por lo tanto, ¿quién va a despertar de entre los muertos? El que conoce a Cristo. Pero en el contexto de lo que Pablo está animando a la iglesia, le está diciendo: ¿cómo van a despertar los muertos y van a conocer a Cristo? Cuando la luz se manifieste. Fíjate que yo alguna vez escuché, hace años, un mensaje donde decían, el mensaje, ¿sabes cómo se llamaba? Me acuerdo, hermano. La iglesia dormida. Hay que despertar a la iglesia. Miren lo que dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero hermano, leyendo con calma y leyendo de manera correcta la palabra de Dios, porque la manera correcta en que hay que leer la Biblia es contextualizándola. Contextualizando la palabra, hermano, nos damos cuenta que de lo que está hablando es de los que no conocen a Cristo. Este es un pasaje donde Pablo les está exhortando, animando y tal vez hasta reprendiendo a la iglesia y les dice: ¿saben por qué no despiertan los que están muertos? Porque la iglesia no está brillando. Si se hace evidente la luz, los que están muertos van a despertar. Despiértate tú que duermes. ¿Cuándo? Cuando la luz te alumbre. ¿Alguna vez has estado dormido y te han prendido la luz de repente? Aunque tengas los ojos cerrados, sientes la luz y sientes esa molestia, ¿verdad? Y una de dos: o te levantas porque dices ya hay luz, o te enojas y maldices y dices: ¡ey, apaguen esa luz! ¿Verdad? Esa va a ser la respuesta del mundo cuando se manifieste la luz. Van a abrir los ojos y van a decir: ¿dónde camino? ¿Cómo camino? O te van a decir de majaderías y de groserías y te van a decir: órale, lárguese por allá.
Porque cuando la luz se manifiesta, o hace que la gente sea atraída hacia la luz, o hace que la gente la repudie, pero no puede haber indiferencia. Cuando vemos el mundo que está entrando en un oscurantismo moderno, cuando nos damos cuenta que están pasando todas estas cosas que ya hemos hablado, tenemos que llegar a un punto. La iglesia tiene mucha culpa. Porque si la oscuridad gana terreno, es porque la luz no está brillando. Cuando hablamos del lado religioso, si hablamos del mundo, hermano, creo que entendemos, ellos están en su espiral de inmoralidad, en su espiral de destrucción, en su espiral de fanatismo mundano, pagano. Ellos están en lo suyo, porque están en la oscuridad, el mundo está en la oscuridad. Pero cuando hablamos del lado espiritual o del lado religioso, lo que nos toca a nosotros como cristianos, como evangélicos, tenemos que reconocer que hemos entrado en un oscurantismo medieval, moderno, desde hace ya varias décadas. Porque la iglesia ha terminado en aliarse con esa espiral secular, mundana y pagana, en vez de continuar con nuestra herencia como iglesia de Cristo que recibimos desde hace 2000 años. Desde hace muchas décadas, la iglesia cristiana evangélica, y quizás los más jóvenes no saben porque les ha tocado nacer en otro tiempo, pero desde hace ya muchas décadas la iglesia cristiana comenzó a poner ideas, a proponer ideas, doctrinas y enseñanzas que fueron apagando la luz, porque se empezó a sustituir la revelación bíblica por la revelación personal, por la revelación de hombres que se empezaron a llamar desde apóstoles hasta profetas hasta Cristo. No de ahorita, hermano, esto tiene muchos años, tiene décadas, donde se comenzó a poner mucho énfasis en los sueños, en visiones, en supersticiones, para desarrollar doctrinas con versículos bíblicos aislados, solo para justificar sus sueños, sus visiones, sus revelaciones personales. Se comenzó a enarbolar a los apóstoles. Oh, gran desastre. ¿Sabes tú que así empezó el papado? Se empezaron a pelear los obispos, hermano, en el siglo IV. Mi hermano, cuando termina la iglesia primitiva en el siglo I, la herencia natural fueron discípulos de los apóstoles del Cordero y se comenzaron a levantar obispos en diferentes ciudades. Para el siglo IV, hermano, eran 4 ciudades las que se estaban peleando la primacía de los obispados. Y esto permaneció así, hermano, ya para el siglo V, siglo VI. Uno de ellos, el de Roma, tomó más fuerza y se posicionó como el papa de todos. Pues bueno, hermano, la iglesia evangélica no ha sido diferente. Comenzaron, ya no eran obispos, eran apóstoles. Y han comenzado a pelear los apóstoles y siguen peleando y estamos ahí. Y ellos, hermano, están peleando la supremacía, aunque de una manera mística, nada más. A lo mejor estamos hasta peor que en la Edad Media. Cada apóstol declara que él es el bueno y todos los demás son falsos. Cada apóstol declara que él tiene la revelación última. Se han levantado profetas con sueños, con fantasías. Y en las últimas décadas, estoy hablando, no sé, hace 4 o 5 décadas, ¿cuántas iglesias no han sido fundadas por sueños, por revelaciones privadas? Y las iglesias le tienen más miedo al profeta que a la Biblia. Han hecho de todos estos ministros papas infalibles. Hermano, yo he visto hombres, mujeres, que cuando tú le dices, bueno, pero el hermano lo que dijo estuvo bonito, pero en tal cosa, creo que ahí la Biblia no dice exactamente eso. Se ponen, hermano, no hables de mi apóstol, no hables de mi pastor, pues ni el pastor es infalible.
Tú no puedes ir predicando a un pastor. No puedes ir predicando a un ministro. No puedes ir y decir, ven para que escuches a mi pastor. Él sí es un buen pastor. Tienes que decir, ven y conoce a Cristo Jesús. Hermano, estos movimientos, hermano, han puesto a los apóstoles, a los profetas e incluso hasta pastores, como que si ellos fueran los únicos que pueden interpretar la Biblia. Hay gente que no cree que Dios le pueda hablar a través de la Biblia. Necesitan que el pastor le diga, que el apóstol le diga. Hermano amado, eso fue un problema de la Edad Media, del oscurantismo. Pensar que el Espíritu Santo no me habla a mí. Te va a hablar a través de su palabra. No, hermano, basta ya de estar esperando sueños, imaginaciones, supersticiones. No sabes, en los últimos 50 años eso ha metido a la iglesia evangélica a una edad oscura. Están dependiendo de una superstición. La iglesia evangélica se ha hecho supersticiosa. Hermano, hubo una época donde veían demonios, hermano, la famosa lucha espiritual, guerra espiritual, pensando que la guerra espiritual es contra Satanás. Pon atención. Pablo está hablando de guerra espiritual en la segunda parte de Efesios. Y hasta el momento todavía no te hablo del diablo, pero ya estamos hablando de guerra espiritual. Una guerra espiritual en tu mente, una guerra espiritual en tus emociones, una guerra espiritual en tu manera de actuar con los demás. ¿Y sabes qué viene adelante? El campo de batalla de los más difíciles de vivir y de predicar. El campo de batalla del matrimonio. Ahí sí van a volar balazos, sartenes y platos, hermano. Y el ámbito de batalla de la paternidad. Si tú crees, hermano, que la guerra espiritual más grande es echar fuera demonios, cásate, por favor. Si tú piensas que la guerra espiritual, hermano, es estar echando fuera demonios que echan espuma y se sacuden, mi hermano, echar fuera un demonio de un endemoniado, ¿cuánto te gusta? 2 horas estar allí gritándole, según lo que nos ha enseñado la superstición de la Edad Media evangélica moderna. Ok, 2 horas reprendiendo al diablo. El diablo se va. La persona se convirtió a Cristo, ¿quién sabe? Entregó su vida al Señor para ser salva, ¿quién sabe? Pero yo eché fuera un demonio. Pero cuando regresa a la casa, ¿qué tal la batalla con tus hijos? Superstición evangélica que no sabes cuánto daño le ha hecho. La imaginación evangélica se ha desbordado en muchos cultos, hermano, haciendo a un lado, por un lado, la razón, el entendimiento y el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Hermano, ¿sabes cuándo la iglesia empezó a apoyar que el mundo entrara en un segundo oscurantismo? Cuando se empezó a predicar desde los púlpitos, se empezó a predicar: hey, ven a buscar tu milagro, ven a buscar tu milagro, busquen su milagro. Y la gente comenzó a las iglesias y a las campañas para buscar su milagro, pero no para buscar la verdad ni la vida eterna. Y la gente empezó a llenar iglesias buscando su milagro. Te decía yo, hermano, nos asustamos cuando vemos lo que pasó en el siglo XV, que Martín Lutero empezó a reprender el pago de indulgencias. Y decimos, qué terrible, eso sí que estaban mal. Esos que de la Iglesia Católica en el siglo XVI sí que estaban mal. ¿Cómo se les ocurre pensar, qué brutos, pensar que podían pagar para que la gente saliera del purgatorio y fuera salva? Pues no sigue pagando la gente por milagros hoy. No se sigue diciendo a la gente: trae tu ofrenda para que Dios te acepte. Trae tu diezmo para que seas conocido por Dios. No se le sigue diciendo: ¿quieres un milagro grande? Da una ofrenda grande. Eso sigue ocurriendo, hermano. Sigue habiendo pago de indulgencias evangélicas. La gente sigue ofrendando, pensando que porque ofrenda en la iglesia debería recibir algún beneficio espiritual o incluso humano. Hasta cantos, hermanos, están cargados de esa doctrina. Cuando tú das 1, Dios te da 10. Y aunque el Señor ha prometido prosperar a su pueblo, no lo ha prometido, hermano, como una obligación, ni como un acto de superchería.
La iglesia, cuando le da más énfasis a las experiencias místicas en lugar de a la palabra escrita de Dios, más énfasis a que se caiga la gente, más énfasis al hablar en lenguas, más énfasis a que haya sanidades, más énfasis en que se sube la camiseta con una alabanza, hermano, alabanza explosiva. Hoy sí vamos a tener alabanza explosiva. ¿Qué significa exactamente eso? Pero ¿por qué no decimos vamos a tener una palabra que explote en tu conciencia para que cambie tu vida? Y pensamos que si la iglesia no se pasa todo el culto brincando, entonces algo estuvo mal. Nos vendieron, hermano, un evangelio muy emocional. Y no estoy diciendo que no hay emociones, claro que las hay, son necesarias. El Señor nos dice que debemos ser emocionales, pero para lo bueno, para lo sano, para lo santo. Y si es un canto en que podamos llorar, lloremos, pero no pensemos que eso es el todo. En el momento en que se pensó que se debía de pagar para ir a escuchar al artista cristiano, con mucha tristeza tengo que decirte lo que yo ya he dicho desde hace varios años y te lo tengo que recordar hoy. Las iglesias históricas hace muchos años, desde finales del siglo XIX, se acomodaron en su tradición, se apaciguaron después de ser herederos de un movimiento que llenó el mundo del evangelio, y dieron espacio al movimiento pentecostal que nació como una necesidad de salir de ese letargo que había en las iglesias históricas. Una necesidad de salir de ese letargo y salir de los cuatro muros. Pero el pentecostalismo se enfermó. ¿Y sabes por qué se enfermó? Porque nació como una necesidad sincera, honesta, de experimentar a Dios. Pero lo hicieron sin la Biblia. Lo hicieron sin la Biblia. La Biblia se empezó a encapsular. Se empezaron a tomar versículos de manera aislada, sin contextualizar ni con la Biblia ni con la historia. El pentecostalismo dejó de contextualizar la Biblia y tomaba un versículo y hacía una doctrina de esto con muy poco contexto, y ignoraron la historia, como que si el pentecostalismo fuera hubiera nacido de probeta en un laboratorio, sin ningún antepasado, sin ningún antecedente histórico. Eso destruyó, hermano, el proceder del pentecostalismo, y empezaron a poner más énfasis en sentimientos, emociones, que empezaron a rayar en la fantasía, empezaron a rayar en la especulación, una especulación doctrinal, hermano, horrorosa. Cuando se especula en la palabra, mejor hay que guardar silencio y platicarlo si eso sí vale la pena en lo privado, porque la especulación en los púlpitos termina asentándose como enseñanzas firmes bíblicas. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Muchos traemos especulaciones en la cabeza que aceptamos como verdades bíblicas, que no pueden estar sustentadas de manera contundente. Muchas iglesias cristianas han asentado especulaciones desde el púlpito. Y quieren que les diga algo: a muchos de ustedes y de nosotros nos duele abandonar nuestras especulaciones. Les está doliendo abandonar especulaciones que aprendimos. La iglesia de los últimos décadas, la iglesia evangélica, le ha dejado el espacio al mundo. ¿Por qué? Porque no hemos brillado con la luz de Cristo. Hemos tratado de brillar con la propia luz, con la luz de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra imaginación. ¿Sabes cuántos evangélicos defienden más sus propios conceptos, sus propias experiencias, que la palabra de Dios? Tenemos que abordar el tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos ni como sabios. ¿Qué significa eso? Es importante aprender a caminar. Si no aprendemos a caminar, hermano, en vano el entender que hay que cambiar de mente. Si no entendemos que necesitamos tener una conducta, necesitamos realmente tomar decisiones. Mira, hermano, ¿cómo te lo digo? Viendo otra vez la historia de la reforma del siglo XVI, después de la dieta de Worms, cuando Martín Lutero quema la bula papal y quema, ¿cómo se llama este documento canónico? El documento más importante del Vaticano, lo quema en una gran fogata. En términos prácticos, Martín Lutero dijo: no más con esto.
No avanzo más aquí. Avanzo en la dirección clara y firme que veo en la palabra de Dios. Bueno, tan lo hizo que incluso, hermano, comenzó a liberar monjas. Fue aguerrido, fue atrevido, pero tomó a cartas. Tan hizo cambios que dijo, bueno, la única manera de poder entender que lo que enseña el Papa acerca del celibato sacerdotal es casándome. Y entonces se casa. Y se casa, hermano, porque tenía que modelar lo que la palabra enseña. Si no modelamos, hermano, no vamos a hacer luz. No vamos a hacer luz. Comienza en la mente. Cambio de entendimiento de las cosas. Tiene que bajar a nuestras emociones, pero después tiene que convertirse en acciones, en vida. Por eso ya una vez que Pablo ha cocinado el antecedente, tu mente, tus emociones, tu identidad como hijo de Dios y saber que tú tienes que brillar en medio del mundo, ahora sí quiero prepararte el camino para que entiendas cómo te debes de comportar con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus patrones, con tus empleados y cómo debes de mirar esto en tu vida como parte de la iglesia de Cristo. Si no entendemos esto, hermano, vamos a pasarnos domingo tras domingo nada más calentándonos la cabecita y calentando nosotros una butaca. ¿Yo he fallado en mi conducta? Sí. ¿Me he equivocado en las cosas en que estoy viviendo el evangelio? Sí. ¿Conozco de la Biblia? No todo lo que quisiera, conozco de ella. ¿Conozco algo de doctrina o de teología que para el cabo es lo mismo? Sí. No todo lo que yo quisiera. ¿Conozco de la historia algo? ¿Quiero conocer o quisiera conocer más? Sí. Pero nada de eso me sirve cuando no tengo suficiente bondad con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, con mis hermanos en la fe. Pero nada de eso me sirve si no tengo suficiente justicia para reflejar la cruz de Cristo. Y puedo tener todo esto, pero si no tengo la suficiente verdad, y la verdad, hermano, es la que el Espíritu Santo me da a través de su bendita palabra. Porque esta verdad, ¿sabes qué me va a dar? Seguridad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y en esa libertad uno está dispuesto incluso a cambiar de opinión. El que no es libre, hermano, no cambia de opinión porque tiene otros intereses, o tiene miedos, o tiene vergüenza, o tiene culpa, o tiene todo junto. Pero cuando uno tiene la verdad, uno sabe lo que es correcto. Y si tengo que cambiar de opinión por causa de la verdad, tendré que cambiar de opinión. Porque la verdad no soy yo, ni yo sigo mi verdad, hermano. Me choca esa frase de este tiempo oscuro en el que vivimos. La edad oscura que estamos viviendo le está metiendo a la generación actual a que crean la mentira de que cada quien tiene su verdad. Es que esta es tu verdad. Bueno, para ti no es verdad ser homosexual. Para mí sí es la verdad ser homosexual. Bueno, al colmo han caído que están sacando documentos que dicen que es anormal ser heterosexual. Y ahí están los que no tienen la verdad diciendo, ¿será? Si yo soy hombre y no me gustan los hombres, ¿hay algo malo en mí? Pues eso es lo que nos quieren vender ahora. Quieren cambiar la verdad. La palabra dice que cambiaron la verdad por la mentira. ¿Y sabes cuál fue la primera evidencia de que cambiaron la verdad por la mentira? Cuando cambiaron el uso natural de la mujer y se comenzaron a echar varones contra varones. Hermano, ahora se están levantando leyes. Mira la época oscura en la que estamos viviendo, para que se cambie la interpretación de la Biblia. No lo permite el Señor. ¿Y qué están haciendo muchos cristianos? No hablemos de esos temas, pastor, porque la iglesia no se debe meter en política. Perdóneme usted. Pero cuando se quieren meter directo a la iglesia, a la palabra, y decir qué se puede predicar y qué no se puede predicar, no me importa que lo digan desde la presidencia misma. Esa no es la verdad. Y no puedo quedarme callado. Tenemos que levantar la voz contra aquello que se levanta contra la iglesia, contra la familia. Y no nada más levantar la voz, pedirle al Señor que nos ayude para vivir nosotros de una manera coherente, con bondad, con justicia y con verdad. La batalla espiritual entonces en la vida de la iglesia existe cuando la luz de la iglesia no se manifiesta, cuando la luz de la iglesia no se refleja a los perdidos
estamos perdiendo la batalla. Cuando la luz de Cristo no se manifiesta en la iglesia, y no estoy hablando del culto, estoy hablando de cada uno de ustedes ahí en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, cuando vas en el transporte público, cuando hablas con una persona. Y no estoy necesariamente diciendo que tienes que decirles a todos: hey, arrepiéntete, pecador. Tu vida misma, bondadosa, paciente, pero firme, tierna cuando tienes que ser tierno, con el que no puede, con el desvalido, con el que no sabe, pero firme cuando tienes que defender tus convicciones porque tú sabes cuál es la verdad. El cristiano que no tiene la verdad se tambalea cuando le preguntan: ¿y qué opinas del homosexualismo o de la agenda LGTB? El que no tiene la verdad se tambalea cuando le preguntan: ¿y tú eres pro aborto o a favor del aborto? Se tambalea cuando le preguntan: ¿tú qué piensas acerca del divorcio? Porque no tiene una base de verdad. La luz se tambalea cuando tú hablas con las mismas majaderías que hablan afuera. La verdad se tambalea cuando tú no eres rápido para perdonar, porque los de afuera son rápidos para la venganza. Cuando tú te justificas y dices: es que esto es lo que yo pienso y lo que yo pienso es lo que prevalece, no estás en la verdad. Hermano, quizá no cambiemos al mundo como lo hizo el Espíritu Santo en los tiempos de Lutero, pero si cambiamos nuestro entorno inmediato, si dejamos ya de ser la iglesia que dice: hoy tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no. Hoy tengo ganas de apoyar a la iglesia, hoy no. Hoy tengo ganas de impulsar el proyecto que la iglesia está promoviendo, hoy no tengo ganas. ¿Hasta cuándo vas a ser de doble ánimo? Basta ya de esta herencia de los últimos décadas, de una iglesia acomodada que no quiere sufrir, que está en búsqueda de la prosperidad, que está en búsqueda de tener una mega iglesia. Yo no estoy en contra de las mega iglesias, pero si son mega iglesias que nada más entretienen a la gente, hay un gran problema. Si eres luz, tienes que brillar y tienes que denunciar las tinieblas. No nos acobardemos, hermano. Desenmascararla. Quiero volver a repetir este versículo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quizá tú piensas que no son tan malos porque tienes un celular. Quizá tú piensas porque no son tan malos porque tienes un carro. Quizá tú piensas que no son tan malos porque tienes tu casita, tu departamento. Quizá tú piensas que no son tan malos porque puedes venir tranquilamente al culto cuando quieres, y cuando no quieres, pues no, y nadie te dice nada. Quizá tú piensas que no son tan malos porque pues mientras nadie se meta contigo, pero son días terribles, hermanos, y le hemos dejado tanto espacio a la oscuridad que si no hacemos algo, mucho me temo que vamos a encontrarnos en unos años en medio de la Edad Media moderna y vamos a decir: ¿qué pasó? ¿Cuándo sucedió esto? Ojalá no sea tarde para evitar una segunda edad oscura. Yo culpo o hago responsable a la iglesia del siglo V, siglo V y siglo VI, de haber permitido que se infiltrara una edad oscura por ambiciones de poder, ambiciones de dinero, ambiciones de manipulación, de control, ambiciones de comodidad, ambiciones de no tener problemas. Hago responsable a la iglesia evangélica de hoy, que está buscando su comodidad, que está buscando no tener problemas, que está buscando que no se metan con ellos, que tiene miedo de denunciar movimientos y personas que están haciendo un daño terrible a la iglesia. Para que te quede más clarito, si a alguien no le ha quedado claro, y alguien dirá: no, ya no diga más, pastor, ya no, si ya se podó el árbol, quiere que todavía se pode. Pues si tiene que seguir podando el árbol, que se siga podando un poco más. Los apóstoles y profetas son dones al servicio de la iglesia. No son títulos de poder ni de gobierno, para que se pode bien la iglesia. Estoy completamente seguro y firme en la Biblia de que ninguno que llamándose apóstol y tiene gobierno y autoridad sobre una iglesia o sobre una denominación es de Dios. Ninguno. Todo aquel que hoy en el siglo XX se llame apóstol
y por lo tanto se adjudique ser el cabeza, la máxima autoridad de una iglesia o de un movimiento, ese no es de Dios. Porque un apóstol es un don para la edificación de la iglesia. Y si es para la edificación de la iglesia, tiene que estar bajo sujeción y no sobre la iglesia. No hay más cabeza que Cristo, señoras y señores. Y no hay más autoridad que la Biblia. Y si tú eres luz, levántate con carácter de bondad. Seamos bondadosos. ¿Y cuál es la primera expresión de bondad? Ser paciente con el ignorante. Ser paciente con el que no conoce de Dios. Vamos a brillar para que el que está dormido y muerto en sus pecados tenga la luz de Cristo cuando vea que tú eres paciente, amable, obediente a las leyes que no atentan contra Dios, por supuesto. Cuando ven que tú hablas de manera diferente, cuando tú ves que tú tratas de llevar tu matrimonio de una manera honrosa, cuando vean tu justicia, que tú sabes que Cristo es la única camino a la salvación, y cuando vean tu verdad, que cuando tienes que mostrarte firme en tus convicciones, no te avergüenzas de llamarte hijo de Dios. La luz tiene que brillar. Atrevámonos, que cuando se prenda la luz, los que están alrededor digan, quiero más. O que cuando se prenda la luz nos digan, aléjate, no quiero nada contigo, vete, apaga eso. Pero si no pasa de ninguna de las dos cosas, es que la luz está apagada. Si no pasa nada de esas dos cosas, es que la luz está apagada. ¿Cuándo la vas a prender? Con bondad, con justicia y con verdad.